Hola, buen día, mi nombre es Mario Jiménez y vamos a hacer en el día de hoy un ejercicio con el módulo de arte. Para esta parte vamos a iniciar con esta geometría en 2D y la vamos a resaltar en relieve. Para eso utilizaremos geometría, vamos a ingresar al módulo artístico, relieve modelo, crear o modificar material y vamos a basarnos en el origen, pero el tamaño del bloque va a ser en este caso de 7 unidades, en este caso serían 6 unidades en X y 8 unidades en Y. Le damos OK y generamos un bloque. Ya teniendo este bloque vamos a poder aplicar ciertas características a esta geometría. Para resaltar vamos a ingresar a donde dice relieve barrido con guías. De este modo vamos a seleccionar y vamos a tener dos guías que vamos a tomar como referencia para bien sea agregar, sustraer, función alta o baja. Vamos a darle OK. Vamos a tener riel 1, riel 2 y una geometría de sección cruzada. Para esta geometría vamos a utilizar en este caso dos figuras como referencia. Primero haré un spline interpolado, vamos a hacerlo de este modo, sería nuestra primera entidad. Luego vamos a hacer vamos a decirle aquí al programa que vamos a hacer una línea continua. Vamos a decir que vamos a hacer aquí un movimiento libre y vamos a agregarle aquí algo de fillets. Vamos a irlo suavizando. Vamos a decir que vamos a tener aquí un tamaño un poco menor, suavizar esta y esta geometría. Perfecto, entonces acá vamos a quitar esta línea que no necesitamos. De este modo vamos a poder trabajar geometría número 1 o riel 1, sería esta figura. Confirmamos. Geometría 2 sería esta figura. Confirmamos. Y geometría de sección cruzada podría ser este spline. Le vamos a dar regenerar y el programa nos va a resaltar la geometría de acuerdo a las características que yo necesite. Recuerden, si necesito modificar, editamos, sincronizamos, cambiamos. Puedo cambiar la escala, la altura en Z puede variar. Vamos a poder seleccionar el tipo de geometría. Damos OK y regeneramos. Miren cómo va suavizando la geometría de la figura. También si necesito editar, puedo cambiar el tamaño tanto en X y Y de extensión. Quiero que observen que ustedes pueden ir suavizando la geometría de acuerdo a la necesidad y tomando el punto de referencia. Si necesito modificar la sección cruzada, le damos remover, seleccionamos la geometría. Bueno, vamos a ajustar acá la vista, seleccionamos, confirmamos y en este caso vamos a darle regenerar. Quiero que observen que en cualquier momento ustedes pueden ingresar a editar y a cambiar cada una de las geometrías de referencia, seleccionar la altura, el tiempo de suavizado global y poder regenerar la pieza. Recuerden que en cualquier momento ustedes pueden hacer modificaciones. Vamos a repetir el movimiento. Quiero que observen que si yo le digo aquí al programa, tenemos la figura. Vamos a decirle en este caso a la pieza que hemos desarrollado, vamos a hacerla con otra geometría. Vamos a hacer un spline. Si deseo puedo diseñar acá. Vamos a decirle al programa que tomemos como referencia antes de diseñar. Vamos a ocultar el material. Entonces en esta área que está en esta posición vamos a hacer una geometría. Vamos a decirle que tener aquí una figura. Vamos a generar una línea continua, por ejemplo, que vaya desde este punto a este punto. Vamos a decirle que el spline, vamos a hacer aquí que corte y que llegue hasta este punto. De este modo, ya que tengo la figura, puedo hacer una operación de espejo. Tomo la línea como referencia, selecciono esta geometría,
confirmo y hacemos esta silueta. Ya me puedes hacer, por ejemplo, esta geometría inicial. Tengo esta figura y vamos a hacer en esta área. Es más, ustedes recuerden que pueden utilizar aquí alguna función de arrastrar para poder ubicar en cualquier posición la geometría. Pueden arrastrarla o por posición o simplemente decirle al programa, ustedes lo recuerdan, que se pueden desplazar a cualquier posición. Aquí lo podemos hacer, damos OK. Recuerden, puedo tener la figura, le decimos al administrador que no la muestre. Es más, podemos ocultarla nuevamente y bajar un poco, en este caso la geometría, para que quede en una posición un poco más ajustada. OK, y vamos a hacer el mismo proceso. Clic derecho, relieve de barrido con guías, seleccionamos 1, 2 rieles y la sección cruzada. Vamos a darle aquí, en este caso editar, vamos a cambiar el color, es decir que vamos a colocar de otro color. Ahora vamos a subtraer o hacer una función alta, seleccionamos geometría 1, que sería esta línea junto con esta, geometría 2, seleccionaremos la misma parte pero la parte inferior, y vamos a decirle al programa que vamos a seleccionar en este caso dicha geometría de referencia. Le damos regenerar, vamos a dar aquí al mostrar y quiero que observen cómo obtenemos la figura. Si en algún momento necesitamos modificar o hacer algún ajuste, clic derecho, remover, seleccionar, ajustamos la geometría. Bueno, vamos a hacer una modificación y regeneramos. Mira que la hace por completo la entidad, tomando como referencia, si nos acercamos bien, que el programa tomó una sección solamente de la pieza. Si le doy seleccionar, le decimos al programa que tome toda la figura y regeneramos. Y vamos trabajando por etapas. Recuerden que pueden hacer todos estos movimientos de una manera fácil con nuestra función de arte. Que tengan una feliz tarde, que estén muy bien, hasta luego.